Pues ya, Sergio, si quieres inicia ya para que pues todos también regresen a las cosas que tengan que hacer. Va, sí, doc. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de abordaje inicial de cardiopatías simples y complejas. Más que nada este tema es para ver cómo, como dice el nombre, cómo vamos a recibir a nuestro paciente desde tal vez desde urgencias o tal vez desde la consulta, el cual pues lo podemos recibir en distintas formas a nivel pues de alguna patología cardíaca, ¿no? ¿En qué quiero hacer énfasis? Por ejemplo, podemos tener un paciente en urgencias que puede llegar con datos de dificultad respiratoria, que no crece, que está cianótico, que se ve fatigado, algún dato de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tipo de pacientes? Bueno, simplemente desde un principio, desde que lo que nos han enseñado en la universidad, también ahorita en la residencia, pues siempre la exploración física, ¿no? Empezamos primero con lo que es ay, con la inspección, el cual, bueno, vamos a observar lo que es el peso y talla del paciente. Aquí vamos a tener, por ejemplo, pacientes cianóticos. Los pacientes con cianosis puede ser una cianosis periférica o central o una circulación que es de derecha a izquierda. Las cardiopatías de derecha a izquierda, por ejemplo, de tetralogía de Fallot o una conexión anómala de grandes vasos. Algo que esté generando una circulación de derecha a izquierda, el paciente lo Conexión vamos a... anómala de venas pulmonares, De no venas de grandes. pulmonares, perdón. Todos estos tipos de cardiopatías son de circulación de derecha a izquierda y van a hacer que el paciente no tenga el intercambio que deba de ser a nivel cardíaco como pulmonar y vamos a representarlo con lo que es una cianosis generalizada. Los pacientes acianóticos, pues son cardiopatías que tienen cortocircuito de izquierda a derecha, una CIB, una CIA, una PCA, el cual, pues, bueno, aquí se va a caracterizar porque los pacientes tienen una ganancia ponderal baja. No va a crecer el paciente y, bueno, va a llegar la mamá y va a buscarnos porque, pues, aunque le esté dando de comer como debe de ser y todo, no aumenta de peso. Puede ser que también esté relacionado, pues tal vez con algún soplo que llegamos a escuchar o que tenga alguna otra cardiopatía. Pacientes que estén acianóticos con problemas que aumentan la presión, por lo general llegan a tener un crecimiento normal. En la inspección es importante porque aquí vamos a ver, por ejemplo, desde que descubrimos al paciente en urgencias, datos de dificultad respiratoria, tiraje intercostal, que estén con aleteo, que se escuche tal vez algún roncus, alguna anomalía a nivel respiratorio. Y junto con lo cardíaco, pues obviamente al momento de la auscultación, tenemos que hacer la exploración como debe de ser, desde la inspección. Ahorita la siguiente va a ser, bueno, el estado nutricional del paciente, el cual, bueno, algunas patologías que están relacionadas también con el estado nutricional, por ejemplo, la trisomía 21, trisomía 18 y alguna malformación hereditaria y no hereditaria, por ejemplo, la tetralogía de Fallot o la persistencia del conducto arterioso. La coloración, pues como ya lo mencioné, pues puede estar alterada, puede ser que el paciente o está cianótico o está cianótico, o podemos ver que el paciente, puede, por ejemplo, esté con rubicundo, por ejemplo. Datos de dificultad respiratoria, como ya los había mencionado, en la escala de Silverman-Anderson, vamos a empezar a clasificar a nuestro paciente. En la inspección, bueno, datos de que el paciente puede tener datos de falla cardíaca, con los criterios de Ross, por ejemplo, la sudoración al momento de que está alimentándose con la mamá o que está comiendo, llegan a tener, por ejemplo, datos de igual algún soplo grado 2, grado 3, el paciente llega a tener datos de bajo gasto, el llenado capilar está retardado, que los pulsos están ausentes. Todo esto son datos de que el paciente pudiera tener algún dato de falla cardíaca. La inspección del tórax, también pues tenemos que observar que el tórax pues como nosotros lo mencionamos al momento de que nace un bebé, que esté brevilíneo, que esté sin datos de pectus excavatum, o que esté con datos de alguna malformación ósea, o que esté alguna malformación de tórax, esté impidiendo la expansión del tórax, como debe de ser. En lo que es la palpación, al momento de que estamos esperando un paciente por alguna anomalía cardíaca,
tenemos que primero checar los pulsos, extremidades superiores con extremidades inferiores. Si llegamos a hacer esto, podemos descartar simplemente una de las patologías, por ejemplo, una coartación de aorta, el cual pues sabemos que los pulsos superiores no se van a palpar y los inferiores sí, o pueden estar muy saltones. En esto, por ejemplo, el pulso pedial, acá lo mencionaba en el artículo que lo leímos, que descartaba de la coartación de la aorta alguna patología si él tiene un pulso débil en lo que es a nivel del pie, pero sin embargo también en lo que es el femoral y detectamos que tiene disminución del pulso, podemos descartar también lo que es la coartación de aorta. Pulsos en extremidades superiores débiles nos puede indicar, por ejemplo, el sitio de la coartación. Si es en la arteria subclavia derecha, este es un pulso aberrante, o una subclavia izquierda que está cerca de la coartación de la aorta. Y una estenosis supravalvular, esto también puede provocar, dependiendo dónde se encuentre la coartación. Los pulsos saltones van a ser en pacientes en donde va a estar la persistencia de algún conducto arterioso, una regurgitación aórtica o una fístula arteriovenosa sistémica larga. O si el paciente tiene un pulso débil, el paciente va a tener datos de falla cardíaca o que esté en datos de choque o que tenga también datos de coartación aórtica. Si el paciente tiene un pulso paradójico, va a tener una disminución de más de 10 milímetros de mercurio, donde durante la inspiración, en el momento de la presión arterial sistólica, va a empezar a disminuir. Puede indicarnos si es que llegamos a encontrar un pulso paradójico, un taponado cardíaco, un derrame pericárdico o una pericarditis constrictiva. La palpación de tórax, como ya lo habíamos mencionado antes, acá un poquito más específico, debemos de empezar con a palpar lo que son ápices a nivel del tórax. Lo podemos percibir un pulso en lo que es en el quinto espacio intercostal en línea media clavicular después de los 7 años. Y antes de los 7 años es en el cuarto espacio del lado izquierdo. Si se desplaza de forma lateral o debajo, podemos pensar que hay un aumento de una cardiomegalia o un aumento de tamaño cardíaco. El punto de impulso máximo, que por ejemplo, cuando tenemos un paciente con datos de una hiperactividad cardíaca, con la palma de las manos, lo que es la parte inferior, literal, la parte proximal de las falanges, ponemos la palma en lo que es el corazón, y si el paciente está hiperdinámico, podemos palpar lo que es el latido cardíaco. La dominancia del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Podemos también palpar lo que es infraesternal izquierdo o apófisis xifoide, y en el ventrículo izquierdo en lo que es la zona del ápice al momento de que lo que llegamos a palpar. El precordio hiperactivo va a ser por lo que ya mencionamos, es una sobrecarga de volumen, el cual al momento de que nosotros palpamos con la palma, podemos decir que el paciente podría tener alguna patología que esté hiperdinámico. En este caso, pues, por ejemplo, una persistencia de conducto arterioso, o una regurgitación valvular. Los prémitos es el ruido o son las vibraciones que llegamos a palpar con lo que es la palma de la mano. El frémito en borde external superior izquierdo va a provenir de la arteria pulmonar o una válvula pulmonar. El borde external superior derecho nos va a referir que puede haber una estenosis aórtica. El borde external inferior izquierdo puede haber un defecto septal ventricular. Y si tocamos lo que es la horquilla external, podemos detectar ahí lo que es una estenosis aórtica, una persistencia de conducto arterioso o una coartación aórtica. En las carótidas y la horquilla external vamos a tener algún problema aórtico. Y si tenemos solamente carótidas, alguna alteración ahí, algún frémito ahí, tenemos un soplo carotídeo. Al momento de la auscultación, tenemos, bueno, obviamente, tener el estetoscopio a la mano. Y bueno, tenemos que identificar con qué campana o diafragma vamos a auscultar a nuestro paciente. Si tenemos hay estetoscopios que normalmente pues sí se llegan a escuchar mejor que otros. Sin embargo, va a depender también mucho de qué tanto también es especializado el material, ¿no? Tenemos que acá identificar lo que es el ritmo, la regularidad también de la frecuencia cardíaca, los ruidos cardíacos.
Siempre hay que identificarlos si son antes o después para identificar, por ejemplo, un soplo, ruidos sistólicos y diastólicos. Y bueno, todo esto nos va a involucrar lo que son los soplos cardíacos. Tenemos que el primer ruido al momento de la auscultación, que es también lo llamamos como S1, va a ser el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia y se va a escuchar en lo que es en la parte del ápex o borde external inferior izquierdo. Va a ser un ruido de eyección en el que va a ser fuerte y va a ser y si llegamos a auscultarlo y llega a tener alguna alteración, podemos tener una estenosis pulmonar. Lo vamos a ocultar en lo que es el borde external superior izquierdo o en el ápex, que sería la válvula aórtica bicúspide. En el segundo ruido, o S2, vamos a valorarlo en el borde external superior izquierdo y va a ser de un componente aórtico y pulmonar. También puede llegar a ser fuerte o puede ser un poco más disminuido. Podemos encontrar también intratorácica puede aumentar y esto va a retrasar el vaciamiento del ventrículo derecho, por lo que se va a empezar a auscultar lo que es el soplo del segundo ruido. También vamos a tener un mayor retorno venoso al ventrículo derecho. Todos estos tres van a provocar lo que es el segundo ruido cardíaco. Luego, los ruidos cardíacos que tienen alguna alteración por algún desdoblamiento en el segundo ruido, podemos clasificarlo como corto o largo. Si es corto, va a ser algún defecto atrial septal, algún retorno venoso pulmonar anómalo, alguna estenosis pulmonar, bloqueo de rama derecha, regurgitación mitral y una dilatación de la arteria pulmonar idiopática. Y si es largo, vamos a tener alguna presencia de una sola válvula semilunar, alguna transposición de grandes vasos, estenosis pulmonar aórtica, hipertensión pulmonar también. Si tenemos ruidos cardíacos, en este caso en el tercer ruido y cuarto ruido, en el tercer ruido son sonidos que se llegan a escuchar muy leves, muy bajos, y principalmente se va a dar en niños. Eh, Cuando es de alta intensidad, es anormal y se va a relacionar por alguna dilatación de ventrículos y la capacidad del ventrículo para volver a su capacidad normal de tamaño va a estar, digamos, comprometida. Por ejemplo, acá una hipertrofia ventricular podría provocar este tipo de tercer ruido. El llenado también rápido de los ventrículos, eso también va a provocar el tercer ruido y también lo vamos a llamar como galope de Kentucky, este ruido. En el cuarto ruido, es muy raro, sin embargo, si lo encontramos es patológico. Lo vamos a encontrar al final de la diástole y nos va a indicar que es una alteración por alguna falla cardíaca congestiva o alguna disminución en la complianza ventricular, que igual podría ser alguna hipertrofia ventricular. Aquí podemos clasificarlo también como llamarlo como galope de Tennessee. Tenemos otros ruidos que es el chasquido de eyección. Aquí es porque las válvulas semilunares se van a engrosar o va a haber algún dato de estenosis y obviamente el paso de sangre va a hacer que ese propio paso va a hacer que haya ese tipo de chasquido en el momento de la eyección. Tenemos un chasquido mesodiastólico que se va a escuchar en el prolapso de alguna válvula mitral. En el caso de que, pues, por ejemplo, esté alguna insuficiencia valvular, ahí es donde se va a empezar a escuchar. El chasquido de apertura diastólica, va a haber una estenosis auriculoventricular antes del tercer ruido. Y ahora, de soplos cardíacos, vamos a clasificar los soplos cardíacos en 6 grados. Tenemos muy débil, obviamente no se va a escuchar y va a ser muy difícil de escucharlo con el estetoscopio. El grado 2, aquí ya podemos escucharlo con el estetoscopio, el cual ya va a ser débil. El grado 3 ya se puede llegar a auscultar con mayor facilidad a nivel con el estetoscopio. En el cuarto ya va a ser fuerte, en el que ya podemos hasta llegar a auscultarlo sin el estetoscopio. El quinto y el sexto, bueno, sin embargo, ya son, bueno, dicen, la bibliografía menciona que se puede llegar a auscultar sin estetoscopio, sin embargo, son más fáciles de auscultarlo, ¿no? Con el material que llegamos a tener. Tenemos soplos sistólicos como diastólicos. Los diastólicos son los más comunes y los podemos dividir en tres, que son mesodiastólicos, diastólicos tempranos y diastólicos tardíos. Y en los sistólicos
Tenemos 4 que son mesosistólicos o los sistólicos, sistólicos tempranos y sistólicos tardíos. Todo esto va a depender de dónde vamos a encontrar el soplo, si es antes de la diástole, después de la diástole, durante la diástole. Si es mesosistólico, va a empezar después del primer ruido y termina antes del segundo ruido. Va a ser secundario a un flujo turbulento a través de las válvulas semilunares, en el cual pues pueden estar estenóticas o pueden estar normales, y puede deberse también, por ejemplo, a algún proceso que el paciente llegara a estar en taquicardia, que llegara a tener fiebre, anemia, o alguna alteración que llegara a involucrar lo que son las válvulas semilunares. En donde tenemos, por ejemplo, en la foto tenemos el primer ruido S1 y después tenemos el S2 en lo que dice la letra B, y en ese lapso vamos a encontrar lo que es el soplo mesosistólico, está entre esos dos, es, digamos, el del medio, el soplo que está en medio. El lodo sistólico va a ocupar todas las fases, ahí sí no importa si es antes del primer ruido, segundo ruido o tercer ruido. Va a ser en lo que es todo el ciclo. Ocupan toda la fase sistólica, va a ser el paso de la sangre de una cámara con mayor presión en la que lo va a recibir, y en ese lapso de que recibe la presión a través de la cantidad de la sangre, se va a empezar a lo que es a ocultar lo que es ese soplo o lo sistólico. Los sistólicos tempranos van a empezar después del primer ruido y terminan antes del segundo ruido. Y principalmente son en condiciones con la cavidad cardíaca con menor presión, pero si llega a tener una presión mayor se va a volver holosistólico, por lo mismo de que la misma presión va a generar va a abarcar todo digamos, ese ciclo, y eso va a provocar lo que es el sonido del soplo. Los sistólicos tardíos van a estar entre mesosistólico, como ya lo mencionamos, que es entre S1 y S2, y también va a abarcar lo que es el S2, un poquito más extenso. Va a ser por un prolapso de la válvula mitral. El diastólico temprano, aquí va a ser después del S2 y va a ser secundaria a una incompetencia de la válvula pulmonar o aórtica, en donde posteriormente, si tenemos una insuficiencia aórtica o pulmonar, la propia sangre que se va a regresar, eso va a provocar lo que es la regurgitación o el soplo. Lo vamos a auscultar en lo que es apex o a nivel esternal izquierdo. Si es mesodiastólico, va a iniciar en lo que es a partir del tercer ruido y ocupa lo que es la diástole, y lo vamos a relacionar con una estenosis tricuspidia mitral. Lo vamos a escuchar como un tambor o retumbar, como un zumbido leve. Tenemos diastólico tardío. El diastólico tardío lo vamos a encontrar entre el S3 y posteriormente al nuevo inicio del S1. Va a ser por un flujo de las válvulas auriculoventriculares, en el cual pues va a haber una contracción auricular. Sin embargo, va a haber un intercambio de presiones en el que las dos cámaras, digamos, va a haber una disrupción o va a haber una descoordinación, en el que aquí vamos a encontrar dos ruidos anómalos. Luego, posteriormente, tenemos soplos continuos. Los soplos continuos son los que se van a presentar a partir del S1 y va a terminar después, antes del S2. Aquí en este tipo de soplo va a haber un aumento durante la sístole y una disminución en lo que es la intensidad antes del segundo ruido. Lo vamos a representar como puede haber una alteración aortopulmonar o conexión arteriovenosa, ya sea una persistencia del ducto arterioso, una fístula arteriovenosa, un tronco arterioso persistente. Podemos tener alguna alteración del patrón del flujo en las venas o alguna alteración en el patrón del flujo arterial, ya sea una cortación aórtica, una estenosis de la arteria pulmonar. Y nada más, Doc. Bueno, mira, no intervine mucho porque pues estoy ocupado, pero de todos modos, o sea, pues esta fue una clase de criterios clínicos, ¿no? Y lo ideal hubiera sido pues un abordaje tal cual. O sea, lo que me interesa y lo que queremos como o que ustedes se lleven es el abordaje inicial de qué le van a hacer a un niño que sospechan de cardiopatía. Eso es lo importante. O sea, y puede ser a nivel hospitalario, puede ser a nivel en consulta, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué van a sospechar? O sea, puede que el niño llegue sin datos de falla cardíaca ni nada.
Entonces es importante que ustedes sepan los datos con los que lo van a empezar a abordar, ¿no? Desde que te dicen que tiene talla baja, desde que tienes que sospechar, desde que la mamá o el papá dicen que tiene eh, infecciones de vías respiratorias recurrentes y que ese es el único dato clínico, que no tenga alteración en la ganancia de peso ni en la talla. Entonces, Doc, no se escucha. o sea, no es Ah, tan ya. progresivo, no son frecuencias tan elevadas y tan rápidas que no va a ser tan fácil ocultar ese tipo o esa parte de. O sea, lo que es importante es que sepan discernir entre qué es un soplo inocente y un soplo patológico. Eso es lo importante. No les metí clases de soplos porque, pues bueno, quiero inferir que pues la mayoría sabemos la clasificación, pero pues creo que va a ser importante agregarla al final. Entonces, yo lo que quiero que lleven o se aprendan, o sea, son los datos clínicos que ustedes van a encontrar en la consulta, ¿no? Niño con bajo peso, niño con talla baja, niño con infecciones de vías respiratorias recurrentes, niño que sí tenga un soplo y que sepan auscultar qué es, los pulsos, como bien dijiste, que tenga impulso apical, o sea, todos estos datos clínicos, ¿no? Y lo que quiero es que en su cabeza tengan un algoritmo que diga, ok, sospecho de una cardiopatía, ¿no? ¿Y qué tipo de cardiopatía? Puede ser cianógena, que los va a poner azules, obviamente, o acianógena, ¿no? Obviamente el porcentaje de frecuencia, el principal son acianógenas, ¿no? Entonces, de las acianógenas, pues hay que preguntar, acianógenos, de flujo pulmonar aumentado, de flujo pulmonar normal, ok, ok, de acuerdo, y ya. Si tiene flujo pulmonar aumentado, pues obviamente los datos que son disnea, diaforesis, infecciones de vías respiratorias superiores. Con esos datos clínicos, obviamente ustedes van a pedir un abordaje con, con estudios complementarios, ¿no? Desde placa y electro. Pero pues antes quiero que empiecen y digan, ok, esta es una cardiopatía, se enoja de flujo pulmonar aumentado. La verdad no tengo ni idea qué es. No sé si es CIA, CIB, PCA, ventana ortopulmonar, no sé si lo que sea. Pero, o sea, saben que es de hiperflujo pulmonar y qué tienen que hacer. Iniciar diuréticos, ¿no? Entonces, obviamente inician diuréticos, aunque no tengan un diagnóstico. Si es la sospecha muy importante y es muy evidente, pues lo inician, ¿no? Piden estudios complementarios. Obviamente lo principal pues va a ser una placa de tórax, no de manera inicial el eco. Bueno, si lo tienen y lo quieren, pues de una vez, ¿no? Pero principalmente la placa y el electrocardiograma. Si la placa les corrobora que tiene hiperflujo pulmonar, no siempre va a tener una cardiomegalia tan importante, pero que tenga hiperflujo pulmonar, pues bueno, ajustan tratamiento y derivan al paciente, ¿no? No se lo van a quedar, ustedes no lo van a tratar. Pero ya hicieron la cuestión inicial, que es lo importante, ¿no? Si fuera una acianógena de flujo pulmonar aumentado descompensado, pues bueno, ustedes vean datos de falla cardíaca, datos de dificultad respiratoria y derivar a donde se tenga que derivar, ¿no? Eso hablando en consulta externa. Igual si lo encuentran cianógeno, pues bueno, como bien dijiste, pues descartar que no esté frío, descartar que tenga mala perfusión por alguna cuestión. Entonces, si ustedes ven que ya es cardiovascular, yo les recomiendo que le hagan un test de hiperoxia, ¿no? El test de hiperoxia, no todos tienen oxígeno en su consultorio, pero pues bueno, si es posible, oxígeno a 10 litros por minuto, PO2 del 100%, si no mejora, pues es cardiovascular, ¿no? Y derivar a donde se tenga que ir. Si ya están en un medio hospitalario, en urgencias, pues bueno, tienen más de dónde echar a andar. Entonces es importante que eso es lo que quiero, que ustedes como pediatras y residentes pues empiecen a discernir, no que digan, bueno, pues vamos a esperar a que venga el cardiólogo, ¿no? O sea, ustedes hacen abordaje, bien dijiste de lo de la aportación, ¿no? Entonces, o sea, si sospechan de eso, toman pulsos, toman presiones, toman diferenciales de saturaciones y obviamente si tienen sospecha clínica y pues el niño empieza con datos de falla cardíaca, pues iniciar tratamiento. En este caso, si no hay quien les corrobore, pues en este caso sí está indicado el inicio de prostaglandinas, ¿no? Entonces es importante, eso es lo que quiero de esta parte del abordaje. No, acuérdense que no todas las cardiopatías críticas cianógenas se les va a iniciar eh,
prostaglandinas, ¿no? O sea, si tiene buenos cortocircuitos, pues no le vamos a iniciar nada. Esa es la finalidad. Ya lo de los soplos, lo del retumbo, lo del chasquido, lo de eso, bueno, eso hasta a veces al más experimentado pues puede pasársele por alto, ¿no? Entonces eso no quiero que se metan a eso. Lo principal es que sepan la clasificación, de la clasificación que sepan pensar en lo que están buscando. Y eso es lo que quiero que se queden. Obviamente, conforme vayamos viendo ahorita la patología, pues bueno, irán entendiendo un poco más de todo esto que les platico. Ahorita, disculpa, me estaba haciendo un ecocardiograma de justamente un niño que está coartado aquí. Entonces, le puse un poco de atención a la clase, no al 100% como hubiera querido, pero pues eso es lo importante que yo quiero que se queden, ¿no? Yo creo que mañana la clase ya toca sella. Entonces, ahí les toca un poco más del abordaje de la cardiopatía acianógena de flujo pulmonar aumentado. Vamos a ver CIB y vamos a ver PCA. Pero pues principalmente esta era la finalidad de esta clase. Necesito que revisen y se sepan la clase funcional de Roche, de falla cardíaca en el recién nacido, obviamente la clase funcional de la NICA. También necesito que sepan el tratamiento de las patologías cardiovasculares, lo tienen que leer de una vez. ¿Y por qué se dan? No me digan que furosemide sí por diurético y espironolactona para que le dé sinergia al furosemide. No, o sea, lean porque pueden ser que es un bloqueador del aldosterona y los dietas. Ahí les voy a, bueno, le voy a compartir en Miriam, pues una revisión, más que nada, como del tratamiento de falla cardíaca crónica en el paciente pediátrico del 2024. No ha cambiado gran cosa, pero pues obviamente ahí es donde tienen que empezar a revisar estas cuestiones. Eso lo tienen que saber de, de cajón, ¿no? O sea, porque ustedes manejan pacientes en terapia, manejan pacientes en urgencias. Entonces, eso para que también lo puedan leer. Discúlpenme si no puedo estar como muy atento a la clase, pues yo creo que ya mañana podemos ya dar como un poquito más de tiempo y detenimiento a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, por parte de esta clase, pues eso, nada más les encargo que revisen estas cuestiones. No sé si alguien tenga dudas o preguntas. No, Doc. Pues va, si no hay dudas o preguntas, pues entonces nos vemos mañana. Sí, Doc, muchas gracias. Vale, gracias. Adiós. Hasta luego.